Cuando el legalismo impide amar, jóvenes que terminan solos por reglas que Dios nunca pidió. Somoscristianos.org. Hay historias que pasan de generación en generación dentro de algunas iglesias, aunque casi nadie se atreve a contarlas en voz alta. Historias de jóvenes que crecieron soñando con formar un hogar, con amar y ser amados, con construir una familia, pero que terminaron llegando a los 40 o 50 años sin compañía, porque se encontraron atrapados por reglas religiosas que nunca aparecieron en la Biblia. Esto sucede en varias denominaciones cristianas y también en comunidades religiosas muy cerradas, donde se les exige a los jóvenes casarse únicamente con personas de esa misma iglesia, de ese mismo grupo y en algunos casos hasta del mismo templo. No basta con que la otra persona sea cristiana, ni que tenga fe, ni que busque agradar a Dios. Si no pertenece al mismo círculo, queda prohibido. El problema no es el consejo bíblico. Todos sabemos que la Biblia enseña que un matrimonio debe estar unido en fe y propósito espiritual. Eso es bueno y sabio. El problema aparece cuando alguien decide interpretar ese principio como un candado. Solo aquí está la verdad. Solo aquí puedes casarte. Si te casas fuera, estás en pecado. Y por miedo a ser expulsados, por temor a decepcionar a sus padres o simplemente por haber crecido con esa enseñanza como si fuera voluntad divina, muchos jóvenes dejaron pasar oportunidades sanas, valiosas y llenas de futuro. Con el tiempo, los años siguieron corriendo, y la soledad se convirtió en compañera. En comunidades muy estrictas, incluyendo algunas ramas mormonas tradicionales, esta presión es tan fuerte que muchas mujeres llegan a los 40 o 45 sin casarse. No por decisión propia, sino porque las reglas humanas eran más rígidas que la gracia de Dios. Y cuando uno escucha estas historias, no puede evitar preguntarse, ¿qué tanto puede la religión interferir con la vida que Dios quería para una persona? La Biblia nunca enseña que las personas deban casarse dentro de una denominación específica. Lo que sí enseña, con claridad, es que el matrimonio debe unir a dos personas que comparten la fe en Cristo. No habla de iglesias, no habla de liturgias, no habla de estructuras humanas, habla de fe viva. En cambio, en muchas iglesias se impuso la idea de que la salvación, la santidad y hasta el matrimonio dependen de obedecer reglas internas que nada tienen que ver con lo que Jesús enseñó. Y cuando una iglesia coloca su propio reglamento por encima de la palabra, lo que nace no es santidad, sino legalismo. El legalismo es hábil para disfrazarse de pureza. Usa palabras fuertes, argumentos solemnes, amenazas espirituales, y así logra controlar decisiones que deberían nacer del corazón. Jesús lo describió con precisión cuando dijo, «Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres». Mateo 23:4. El legalismo hace exactamente eso, promete protección, pero encierra. Habla de santidad, pero impone culpa. Dice buscar orden, pero rompe sueños que Dios nunca pidió sacrificar. Pensemos en la historia de una mujer que creció en un ambiente religioso cerrado, donde casarse fuera del grupo era visto como una traición espiritual. En su juventud tuvo oportunidades reales de conocer personas buenas, trabajadores, creyentes sinceros en Cristo. Pero cada vez que aparecía un posible interés, la respuesta era la misma. No es de aquí. Con los años, la presión se volvió un estilo de vida y la posibilidad de amar quedó enterrada bajo el miedo a desobedecer. Cuando llegó a los 45, la soledad se convirtió en una realidad que nunca buscó, solo obedeció. Y esta historia no es única, ocurre una y otra vez en iglesias donde las reglas humanas pesan más que la libertad del Evangelio. Es importante diferenciar el consejo bíblico del yugo desigual del abuso espiritual. La Biblia dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos», 2 Corintios 6:14. Está hablando claramente de un tema de fe, no de denominaciones. Hay matrimonios hermosos entre cristianos de diferentes iglesias y matrimonios desastrosos entre personas que asistieron al mismo templo toda la vida. Porque la bendición del matrimonio no viene de compartir denominación, sino de compartir una fe viva y real.
Las iglesias están llamadas a guiar, acompañar, enseñar, corregir y proteger, pero no están llamadas a controlar la vida de las personas ni a imponer decisiones tan profundas como con quién casarse. Cuando una iglesia dice que casarse fuera del grupo es un pecado, está entrando en un territorio que no le pertenece. La conciencia es un espacio sagrado entre la persona y Dios, y nadie tiene derecho a manipularla con miedo. Mucha gente afectada por estas reglas siente que ya se les pasó el tiempo. Creen que perdieron oportunidades que jamás volverán. Sienten frustración, tristeza, vergüenza y a veces enojo por haber obedecido normas humanas pensando que eran mandatos divinos. Si alguien que lee esto se siente así, vale recordar algo importante. Nunca es tarde para empezar cuando Dios escribe la historia. Lo que a los ojos humanos parece tardío, para Dios puede ser justo a tiempo. En la Biblia hay ejemplos de personas que recibieron promesas cuando ya todos pensaban que era imposible. Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Ruth encontró amor después del dolor. Zacarías y Elizabeth fueron padres cuando ya no quedaban expectativas. Dios no trabaja con relojes humanos, trabaja con propósito. Y aun cuando el legalismo haya robado años, Dios puede devolver esperanza, sanar heridas profundas y abrir caminos que nadie vio venir. Antes de cerrar este mensaje, quiero dejarte una reflexión que nace del corazón. La religión, cuando se desconecta de la gracia, se convierte en una carga insostenible. Y cuando una iglesia prioriza su estructura por encima de las personas, inevitablemente las lastima. Jesús nunca enseñó a levantar muros denominacionales, nunca dijo, solo aquí está la verdad. Nunca condicionó el amor, ni el matrimonio, ni la pertenencia espiritual a reglas humanas. Cristo vino a traer libertad, no a crear fronteras. Vino a sanar, no a controlar. Vino a ensanchar caminos, no a cerrar el paso. Si alguna regla religiosa te robó oportunidades o te marcó con culpa, recuerda que ese dolor no viene de Dios. Y aun si la vida tomó un rumbo distinto al que soñaste, Dios puede sorprenderte con algo nuevo, algo sano, algo lleno de gracia. Te invito a unirte conmigo en esta oración. Señor Jesús, te entrego toda carga legalista que alguna vez marcó decisiones importantes en mi vida. Líbrame de la culpa, del miedo y de las voces que me hicieron creer que debía obedecer reglas que tú nunca pusiste. Sana mis recuerdos, restaura mis años y abre caminos nuevos frente a mí. Dame la libertad que solo tu gracia puede dar, y guía mis pasos hacia relaciones sanas, llenas de fe y propósito. Que tu voluntad se cumpla en mi vida y en mi corazón. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo. Comentarios en Somos Cristianos.